Este domingo, Hamás confirmó haber lanzado misiles contra Tel Aviv, haciendo sonar sirenas en el país por primera vez en 4 meses. En tanto, decenas de palestinos murieron y otros resultaron heridos producto de ataques aéreos israelíes en Rafah, en un área designada para desplazados. Sube a 16 el número de víctimas fatales en Kharkiv, tras el bombardeo ruso en una zona comercial en la ciudad del noroeste de Ucrania. En tanto, la agencia de noticias rusa TASS informó que el ejército continúa avanzando en la línea de frente y ahora tomaron el control de la localidad de Berestove en Donetsk. El presidente Emmanuel Macron llegó a Berlín para reunirse con Olaf Scholz y otros miembros del gobierno alemán. Se trata de la primera visita oficial de un jefe de Estado francés en 24 años. El viaje busca aliviar las diferencias políticas, discutir sobre los peligros de la extrema derecha antes de las elecciones al Parlamento Europeo y también sobre la guerra en Ucrania. Bienvenidos a una nueva revisión de las noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiori y es un gusto estar con ustedes. Comenzamos en Israel, donde el ejército confirmó que al menos 8 misiles fueron disparados desde Rafah hacia el centro de Tel Aviv. Al mismo tiempo, en Gaza, los bombardeos israelíes continuaron este domingo y según el Ministerio de Salud gazatí, al menos 81 palestinos murieron en las últimas 24 horas en el enclave. En Rafah, en una zona designada especialmente para desplazados, docenas de palestinos murieron y otros resultaron heridos, entre ellos numerosos niños. Escuchemos declaraciones de un palestino que relata la experiencia en la zona. Quemaron a la gente, la quemaron. Quemaron un barrio entero en Tal al-Sultán. La gente sigue ardiendo. Alá nos basta, pues él es el quien mejor se encarga de los asuntos. ¿Qué más puedo decir? No puedo decir nada. De repente cayó un misil sobre nosotros, sobre un barrio. Toda la gente está quemada. Este domingo, las fuerzas de defensa israelíes atacaron el sur del Líbano. Hezbollah anunció que uno de sus miembros habría sido asesinado, mientras medios libaneses confirmaron que al menos 8 civiles también habían muerto producto de estos ataques a lo largo de la mañana y primeras horas de la tarde. Hezbollah lanzó más de 15 proyectiles desde el Líbano hacia el norte de Israel. Los detalles los tiene nuestra corresponsal, Ethel Bonet. Al menos 6 personas han muerto en ataques israelíes en el sur del Líbano durante la jornada de hoy. En las últimas horas, aviones de combate y drones de ataque han estado bombardeando varias localidades fronterizas en la región de Bein Jebel. En uno de estos ataques ha impactado un misil contra una motocicleta y al menos 3 personas habrían resultado muertas. Horas antes, en otro ataque aéreo israelí, también con drones contra otra motocicleta, habrían muerto otros 2 civiles. Y esta mañana Hezbollah ha reconocido la muerte de un combatiente en la localidad de Nakura, donde también el objetivo ha sido otra motocicleta. En represalia a las muertes de civiles y combatientes de Hezbollah, la milicia chi-libanesa ha lanzado al menos 100 cohetes contra varios puestos militares en la región de los Altos del Golán y en el asentamiento de Kiryat Shmona, donde varias viviendas han resultado dañadas. Al menos 67 personas han muerto en ataques aéreos israelíes desde que comenzaron los enfrentamientos fronterizos el 8 de octubre. La escalada de las tensiones fronterizas de la jornada de hoy coincide con los ataques con cohetes de Hamás desde Gaza que han golpeado Tel Aviv por primera vez en meses. Este domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, anunció nuevamente que el país ibérico reconocerá el Estado palestino y al mismo tiempo condenó un video emitido por Israel en que relacionaba a Pedro Sánchez con Hamás. Una escalada diplomática que no deja de aumentar. Luis Muñoz nos amplía. Detrás de una guerra siempre hay su correspondiente juego diplomático y el enfrentamiento en estos días está a ambos lados del Mediterráneo, España e Israel, con Madrid a punto de reconocer el Estado de Palestina e Israel haciendo vídeos con flamencas, luchadores de Hamás y agradecimientos del grupo islámico al presidente del gobierno español Pedro Sánchez. El vídeo acompañaba un tuit del titular de Exteriores, Israel Katz. Pedro Sánchez jamás agradece tus servicios. Un vídeo que ha tenido respuesta este domingo del ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez. El vídeo me parece escandaloso y execrable. Es escandaloso porque es de todo el mundo conocido, especialmente de mi colega israelí,
que el Gobierno de España ha condenado el terrorismo de Hamás desde el primer momento y en todas sus acciones. Un día antes, la ministra de Defensa socialista, Margarita Robles, habló de un auténtico genocidio sobre lo que ocurre en Gaza, mientras que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, había emitido la siguiente declaración. Por eso no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Un cántico típico del activismo palestino para reivindicar las tierras que habitaron históricamente desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Desde Israel lo ven como un llamado a acabar con su Estado. Por estas declaraciones, el gobierno de Benjamín Netanyahu cortó la conexión entre el consulado de España y los palestinos de la Cisjordania ocupada. Y antes, tras el anuncio de España del reconocimiento del Estado de Palestina, había llamado a consultas a su embajador en Madrid. Cambiamos de tema para hablar sobre la guerra en Ucrania. A 16 aumentó el número de fallecidos tras el bombardeo ruso contra un mercado de Kharkiv. Las autoridades informaron que la cifra podría ser mayor porque aún hay una decena de desaparecidos. Otro ataque que dejó al menos 2 heridos tuvo como objetivo un edificio residencial en la misma zona. Por su parte, la agencia rusa de noticias informó que el ejército tomó el control de la localidad de Berestove en Donetsk, mientras el presidente Volodymyr Zelensky hizo un llamado a los presidentes de Estados Unidos y China para que se sumen a una cumbre de paz prevista para junio en Suiza. Escuchemos. And I am appealing to the leaders of the world. Y hago un llamado a los líderes del mundo que siguen al margen de los esfuerzos globales de la Cumbre Mundial por la Paz. To President Biden, the leader of the United States. Al presidente Biden, líder de Estados Unidos, y al presidente Xi, líder de China. No queremos que la Carta de las Naciones Unidas sea quemada igual que estos libros, y espero que ustedes tampoco quieran. Por favor, muestren su liderazgo para hacer avanzar la paz de verdad, y no solo una pausa entre los golpes. Please show your leadership. Y este domingo también el presidente Emmanuel Macron llegó a Alemania en una visita de Estado de 3 días. Se trata de la primera visita oficial en 24 años. A su llegada, Macron fue recibido con honores. El objetivo de la visita es sostener reuniones bilaterales para buscar unidad de cara a las próximas elecciones del Parlamento Europeo, aunque también la guerra en Ucrania ocupa un lugar relevante en la agenda. Escuchemos las primeras declaraciones del mandatario francés desde la capital alemana. Estar hoy del lado de la paz significa dar fuerza a la ley. Paz, pero no capitulación. La paz no es el abandono de los principios. Hemos visto con demasiada frecuencia esta confusión en los debates colectivos. La paz significa permitir a un país defender sus fronteras y su soberanía. El derecho internacional para construir una paz duradera es el campo que hemos elegido, el del derecho a largo plazo. Cambiamos de tema y seguimos avanzando porque el ciclón Remal, con una alerta de peligro de nivel 10, tocó la costa de Bangladesh y la India. Hasta el momento se han reportado 13 heridos y una víctima fatal. Los vientos, que oscilan entre 120 y 130 kilómetros por hora, han provocado la evacuación de casi 1 millón de personas y la cancelación de turnos de trabajos, clausuras de calles y también cancelaciones de vuelos. Veamos más en el siguiente informe de Rodolfo Asomosa. Más de 800.000 bangladesíes han abandonado la costa del país. El temor, ser arrasados por Remal, el ciclón catalogado con nivel 10, la categoría más alta. Expertos han estimado que la tormenta alcanza velocidades de 120 kilómetros por hora, provocando que 9 distritos costeros tuvieran que ser puestos bajo alerta. Hemos estado aterrorizados durante 2 días. Quienes viven cerca del mar han acudido a refugios por su seguridad. Algunos otros están todavía decidiendo qué hacer ante esta situación. Por la noche, muchos irán a los refugios. Bangladesh tiene una amplia historia con los tifones. En 1970, el gran huracán Bola dejó más de 500.000 de víctimas mortales, siendo uno de los más mortíferos en la historia. Y más recientemente, el ciclón Sid de 2007 cobró la vida de al menos 3.400 personas, por lo que el gobierno está tratando de actuar de manera preventiva. Nuestros militares con todo el equipo necesario están listos para enfrentar el ciclón. En pocas palabras, hemos hecho todo tipo de preparativos para enfrentar mejor a Remal con las lecciones que hemos aprendido del pasado. Adicionalmente, India, vecino occidental de Bangladesh, igualmente ha comenzado a tomar medidas preventivas, suspendiendo vuelos, cancelando trabajos no esenciales y desplegando la fuerza de auxilio en Bengala Occidental.
Los países garantes, la ONU y las instituciones que acompañan la mesa de diálogos entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, celebraron la firma del primero de los 6 puntos del Acuerdo de México como parte de la agenda de las negociaciones de paz. Este primer paso apunta a la participación ciudadana en dichas negociaciones. Juan Camilo Restrepo, ex jefe negociador de paz del gobierno colombiano con el ELN, previamente estuvo conversando con nosotros y nos explicó qué podemos esperar ahora en el proceso de negociación. Toda negociación con el ELN es una negociación muy parsimoniosa. No es cuestión de semanas, sino de meses, y no es cuestión de meses, sino de años. ¿Qué sigue ahora? Empezar a ensamblar esos acuerdos que han llamado puntos para transformaciones políticas y económicas, dilucidar la ambigüedad que acabo de mencionar y aclarar algunos temas que no se abordaron, sino que se esquivaron en los acuerdos de ayer. El principal de ellos es la renuncia del ELN al secuestro, a renunciar al secuestro. Ese tema tarde que temprano volverá a aparecer en la mesa de negociaciones y será un motivo de conflicto y de malas interpretaciones, como ya lo ha sido en el pasado. Y también se esquivó el tema de si son aceptables o no los diálogos regionales. El gobierno está ensayando un diálogo regional en el departamento de Nariño, de Colombia, en el sur del país, y contra esto se ha opuesto vehementemente el ELN. Ese también va a ser una dificultad que va a volver a aflorar más pronto que tarde. De manera que sí, es un acuerdo que le da una agenda y una metodología a la participación de la sociedad civil, con ambigüedades como las que he señalado, pero deja pendientes temas tan sensibles, no solo en las negociaciones, sino ante la opinión pública colombiana, en donde el ELN no ha querido, no ha habido forma de que renuncie clara, explícitamente a la vía del secuestro para financiarse. Dejamos Colombia y vamos ahora a Perú porque la presidenta Dina Boluarte seguirá siendo investigada por 8 meses más luego de que el Poder Judicial del país rechazara un recurso presentado por la defensa que buscaba anular las diligencias en el marco del caso Rolex. Recordemos que la presidenta está siendo investigada por enriquecimiento ilícito y por la falta de declaración de propiedades de relojes de lujo. Desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos amplía. La justicia peruana declaró infundada la tutela de derechos que fue presentada por abogados de la presidenta Dina Boluarte para eliminar la investigación de la Fiscalía contra la mandataria por el caso del Rolex Gate y al mismo tiempo bloquear cualquier proceso del Poder Judicial. La defensa de Boluarte alegaba una vulneración a los derechos de la jefa de Estado porque señalaba que no garantizaban una adecuada defensa y asimismo carecía de igualdad de partes, porque acusaron a la Fiscalía de no haber permitido a los abogados participar en las diligencias y por eso exigían la nulidad de lo actuado. Pero para el primer juzgado de investigación preparatoria dirigido por el juez Juan Carlos Checkley, la argumentación de la defensa de la presidenta no tendría los recursos fácticos ni técnicos y por tanto el proceso por enriquecimiento ilícito y omisión de declaración de bienes contra la gobernante debe continuar. En medio de esto, Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, denunció que el Ministerio Público decidió extender por 8 meses más la investigación contra la mandataria por el caso del Rolex Gate y afirmó que es un acto ilegal de la Fiscalía y ha planteado un recurso de control de tiempos. Pero estos no son los únicos escenarios adversos para Dina Boluarte, quien este mes de mayo alcanzó un 90% de desaprobación de los peruanos a su mandato, según una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos. La presidenta debe acudir el martes 28 al Ministerio Público por una nueva investigación, encubrimiento y obstaculización a la justicia, al supuestamente haber intervenido para paralizar un proceso de la Fiscalía contra su hermano Nicanor por presunta corrupción. Y vamos a cerrar este bloque de noticias desde París con unas impresionantes imágenes de un enorme picnic en la famosa avenida de los Campos Elíseos, como están viendo ahora en sus pantallas. Los participantes seleccionados por sorteo comieron baguettes elaborados por chefs locales sobre un mantel de 200 metros de largo, hecho además con tela reciclada. El objetivo del evento es mostrar que los Campos Elíseos, que son famosos por sus costosas boutiques y también costosos restaurantes y que son frecuentados por turistas, no son solo un espacio para compras, según Marc-Antoine Jamet, jefe del comité de los Campos Elíseos que organiza este impresionante evento.
Cerramos así este bloque de noticias con estas imágenes desde París. Quédese con nosotros, ya regresan más noticias en France 24.